Buenas a todos. Genial. Bueno, voy a hacer un inicio de ponernos en situación en cómo nos llegamos 3 años después, en la que veis que os estoy compartiendo una pantalla que es la última ruta que hemos documentado el año pasado junto con la Junta de Castilla y León. Es la tercera ruta que se suma a la ruta este y la ruta este del ingente trabajo en el que nos planteamos hace 2 años de cómo iniciar un trabajo de caracterización de casi 1000 palomares que hay en la provincia de Palencia, 5 personas, Tania, Boris, Ana, Marina, y a las que se suman otros como es el propio decano, tesoreras, administrativos, o sea, gente que ha acabado colaborando para que todo este proyecto vaya saliendo adelante. La página web es palomaresdepalencia.es, y en ella encontraréis el vínculo con todos los palomares que hemos encontrado en el Camino de Santiago y que hemos caracterizado de esta forma paisajística, porque son conjuntos muy potentes en los que llegamos a tener 20 elementos o incluso más en algunos casos. Tapia, adobe, diferentes tipologías que vais a ir viendo. Esta presentación al final lo que va a sustituir es un poco algo que nos da mucha pena no poder hacer este año, que es la ruta por la provincia, recorriendo precisamente estos edificios, tocando y viendo in situ cómo están construidos. Y os paso con Tania. Un poquito. ¿Dónde? No, sí. No, pero no lo están viendo. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si estáis viendo la presentación. No. No. ¿Por qué? Porque sigue compartiendo la página. Sí, pero espera, ahora ya. Ay, Dios. Ya. Ahí, vale. Vale, ahora sí, creo que ya estáis viendo un poco la presentación. Daros las gracias por a los que todavía seguís con nosotros a estas horas de la tarde-noche. Y os vamos a contar... ¿por qué no? Os vamos a contar, como os ha dicho Pilar, en qué punto estamos ahora, en qué punto estamos en 2020. Es un trabajo que iniciamos en 2018 y ahora mismo, bueno, estamos con estas guías que acaban de salir de la imprenta pues esta mañana, que no os estamos mostrando aquí. Son unas guías de bolsillo que reflejan el trabajo que hicimos en 2018 sobre la ruta este y la ruta oeste. Aquí tenéis el desplegable y arriba tenéis un poco la idea, ¿no? La idea de llevar un poco todo este trabajo que hemos realizado y volcarlo en un formato de bolsillo que sea capaz de hacer que podamos ir a los pueblos y recorrer estas rutas. Nos vamos a ir un poco hacia atrás a ver cómo empieza todo esto, cuál es el punto de partida. Como os hemos comentado, esto nace una colaboración entre la Diputación de Palencia
y el Colegio de Arquitectos en su sede de Palencia. Somos un grupo de 5 arquitectos que hemos tenido diversas colaboraciones. ¿Y cómo empezamos? O sea, ¿cuál es el punto de partida? En Palencia, como os ha comentado Pilar, tenemos alrededor de 1000 palomares. ¿Por dónde empezamos? Esa fue un poco la primera pregunta. Nosotros partimos de un inventario que hizo Manuel Malmierca y a partir de ahí lo que buscábamos era conjuntos de palomares que tuvieran entidad propia, que tuvieran una relación fuerte entre ellos y una relación con el pueblo. Entonces, bueno, este es el mapa de la provincia de Palencia. Como podéis ver, los pueblos que seleccionamos, que tenían estos conjuntos tan potentes, están en la parte centro, muy cerca de la provincia, de la capital, perdón. En el norte hay bastantes menos ejemplares de palomares. Y finalmente establecemos 2 rutas. La ruta este, que está formada por 3 pueblos, Astudillo, Santoyo y Támara, y la ruta oeste, que está formada por Villamartín, Pedraza, Torremormojón, Capillas, Guaza y Frechilla. Vamos a irnos de ruta, esta vez virtual, porque no la situación no nos deja que nos vayamos a los pueblos. Y la primera parada de esta ruta este va a ser Astudillo. Aquí podéis ver un poco el trabajo que hicimos, que podéis ver en la página web, está todo volcado allí. En este caso, estos planos de catastro en los que reflejamos las parcelas afectadas que tenían los palomares y bueno, la relación con el pueblo. En el caso de Astudillo, pues encontramos 3 conjuntos, uno en la zona noroeste, otro en la zona este y otro situado en el sureste de la localidad. ¿Vale? Allí hemos localizado un conjunto de 15 palomares. Aquí podemos ver un poco ese trabajo que hemos hecho, que es un trabajo casi paisajístico, de dibujar los palomares, esa relación con el skyline del pueblo. Aquí podemos ver pues siempre la referencia de los pueblos son las iglesias, de manera que le damos un poco esa escala, vemos las personas, vemos la relación con el entorno, esa línea del horizonte castellano que es tan típica de Tierra de Campos, ¿no? Y cómo se erigen los palomares. En el caso de Astudillo me gustaría remarcar, por ejemplo, este tipo de palomar, que es un palomar con forma de castillo, que quizá es un ejemplar único. Y este, por ejemplo, que tenemos aquí, que es un palomar gemelar. ¿Vale? Nos vamos al siguiente pueblo. El siguiente pueblo de la ruta este es Santoyo. Aquí os estamos mostrando unos zoom del trabajo. Como podéis ver, hacemos como una clasificación, ¿vale? El trabajo tiene como varias partes. La fase previa que os he comentado, que es cuando seleccionamos los pueblos y vamos a ver los conjuntos. Luego tiene una fase de campo en la que vamos hasta el pueblo, medimos los palomares, cogemos datos, hacemos fotos, vemos en qué estado están. Luego nos vamos al estudio y allí con los datos que hemos recogido, bueno, dibujamos esas secciones, esos alzados que os estamos enseñando, dibujamos, catalogamos, vemos la parcela catastral en la que están. Muchas veces los palomares tienen su propia referencia catastral, hay veces que están en una parcela que tienen otra referencia catastral. Vemos el estado de conservación. Ha habido algunos casos en los que nos hemos encontrado palomares que ya no existían, que sí que estaban en el inventario que os he comentado, de Malmierca. Otros casos, en cambio, nos hemos sorprendido porque hay muchos palomares que se mantienen en uso, mantienen el uso original. Y luego vemos un poco la tipología. En el caso de Santoyo, me gustaría destacar este palomar, que es un palomar en forma es lobulado, ¿vale? Que es un caso también muy, muy extraño. En Santoyo documentamos 15 palomares, es un conjunto muy heterogéneo, como podéis ver, muy disperso. Están la mayoría en parcelas agrarias, junto al acceso de la localidad.
y algunos están dentro ya, inmersos dentro de la trama urbana. La siguiente parada de nuestra ruta este es Támara de Campos. Támara de Campos dispone de uno de los conjuntos más numerosos de palomares. Nosotros hemos documentado 21. Están distribuidos en una extensión de casi 95 hectáreas alrededor del municipio y bueno, además hay que destacar que los palomares, Támara es un conjunto histórico-artístico, con lo cual la relación y el vínculo es brutal entre el pueblo y los palomares. Aquí veis un poco las secciones, de nuevo, ¿vale? Con esa iglesia de fondo. Y de Támara me gustaría destacar, por ejemplo, este, que es un palomar que tiene un remate con una cúpula en bóveda, que es algo también muy peculiar. Nos vamos a ir al otro lado, nos vamos a ir hacia el oeste de la provincia y vamos a empezar por Villamartín de Campos. En Villamartín de Campos, aquí como podéis ver, tenemos un conjunto al oeste del municipio que está formado por 8 palomares y en este caso lo que destaca y lo que podéis ver aquí es el tamaño. En Villamartín hay uno de los palomares el que está clasificado como el más grande de Europa, ¿vale? Podéis ver la escala, si os fijáis con las imágenes anteriores, ¿vale? Para que podáis ver las dimensiones. Estamos hablando de palomares que tienen una altura de unos 7 metros. El siguiente pueblo de nuestra ruta va a ser Pedraza. Pedraza nos encontramos 2 subconjuntos, como podemos ver aquí en la foto aérea. Uno está situado al sureste del municipio, que denominamos conjunto A, y el otro al suroeste. Ambos conjuntos, como podéis ver, aquí vemos el núcleo urbano, se sitúan fuera y cuentan con un total de 12 palomares. Vale. El siguiente pueblo de nuestra ruta va a ser Torremormojón. Torremormojón está formado por un conjunto de 17 palomares. En su mayoría están en mal estado de conservación. Se ubica al oeste de la zona urbana, un conjunto ligeramente alejado del casco urbano, en una zona muy próxima al cementerio, que es esta de aquí. Como podéis ver en este tipo de planos, nosotros establecimos una relación de metros, de radios de distancia con la iglesia. ¿Vale? La iglesia como ese núcleo de las zonas rurales, el núcleo del pueblo, y la relación entre los conjuntos de palomares y la distancia con el núcleo urbano. En el caso de Torremormojón siempre ponemos esta imagen porque bueno, nos tiene fascinados, nos parece que esta imagen es un poco el resumen casi de todo el trabajo que hicimos en 2018. Como podéis ver, este palomar que estamos viendo una sección constructiva desde un lado, desde el otro el palomar está intacto. Si nos pusiéramos al otro lado, una de las cosas que hemos aprendido en estas salidas y en estas visitas es el tema de los vientos, cómo les afecta en función de cómo estén situados. Y nos parece muy interesante también el poder ver este tipo de construcciones tan tradicionales por dentro, que es algo que no siempre mucha gente de aquí, aun siendo castellanos, no ha tenido la oportunidad. Aquí podéis ver un poco las calles, lo que se llaman las calles. En este caso es un palomar redondo, las diferentes calles. Aquí podemos ver la parte central, se ven los nidales, que en este caso son semiesféricos. Y bueno, el proceso era subir, ir como trepando para coger la palomina o los pichones, que ahora se han convertido en un plato de la cocina contemporánea. Otra de las conclusiones que se saca también de este tipo de construcciones en tierra es que bueno, este palomar se ha hecho con la tierra que había alrededor, es decir, lo de la huella que hemos estado hablando. Es una construcción totalmente ecológica y incluso cuando se derrumba, cuando la tierra vuelve a su lugar de origen. O sea que tiene una huella de CO2 cero. Vamos a seguir en nuestra ruta y nos vamos a ir al siguiente pueblo. El siguiente pueblo es Capillas. En Capillas, como podéis ver, bueno,
tenemos el río y bueno, tenemos dos conjuntos de palomares, en este caso uno al noreste, que está formado por 5 ejemplares, y el otro, que es este, que está formado por 2. Todos aquí, en este caso, son de tipología circular. Seguimos avanzando en nuestra ruta y el siguiente pueblo al que nos vamos de la ruta oeste es Huaza. En Huaza, el conjunto de palomares se encuentra formado por 2 subconjuntos. Uno al sur, formado por 9 ejemplares que están en mal estado de conservación, y uno al norte, formado por 6 ejemplares, mejor conservado. ¿Vale? Seguimos avanzando y llegamos al final de nuestra ruta oeste. El último pueblo es Frechilla. En Frechilla hay un único conjunto de palomares, que son estos que estamos viendo aquí, formado por 10 ejemplares, la mayoría en buen estado de conservación. En este caso, en el caso de Frechilla, se ubican de manera paralela al discurso del río Valdejinate, ¿vale? Creando un paisaje singular, visible y próximo al núcleo urbano. Como podéis ver, cuando íbamos a los pueblos, pues también lo que hacíamos era esas fotos panorámicas y luego trabajábamos sobre ellas numerando los palomares. El resultado de todo este trabajo, bueno, hicimos una exposición que se inauguró en el primer meeting de Terra Ibérica y luego el año pasado, desde Semana Santa y durante todo el verano, lo que hicimos fue llevarnos la exposición a los diferentes pueblos. Aquí tenemos los carteles de cada uno de los pueblos y lo hacíamos coincidir normalmente con las fiestas del pueblo para que fuera mayor cantidad de gente. Y la verdad es que tuvimos una acogida brutal, en los pueblos lo celebraban, es como que de repente pones en valor algo que está ahí y que bueno, pues que se está cayendo y que nadie lo está haciendo caso y de repente se empieza a poner en valor, se dibuja, se mide y se hace una exposición, ¿vale? Vamos a volver un poquito a la parte, a 2020, a este 2020 tan caótico. Estamos en los últimos días, estamos exponiendo todo el trabajo que hicimos en 2019 en el Museo de Palencia. Aquí tenéis un poco el cartel, estamos hasta el domingo, así que si alguno sois de aquí os podéis acercar, pues ahí estaremos. La intención de futuro, si la situación lo permite, será pues volver a irnos con las exposiciones de nuevo en ruta para mostrar el trabajo que hicimos el año pasado, que hicimos en 2019. En 2019 lo que hicimos fue otro planteamiento dentro de todos esos palomares y fue ver un poco los palomares que estaban dentro del Camino Santiago francés. Esta es un poco la ruta. Vemos, bueno, como podéis ver aquí en el mapa, nos vamos un poquito más arriba, ¿vale? Ya casi a la mitad de la provincia. Y en este caso, pues visitamos Boadilla del Camino, que tiene 16 palomares, Fromista con 19, Población de Campos con 15, Revenga de Campos 8, Villarmentero de Campos 2, Villalcázar de Sirga 4, Quintanilla de la Cueza 8, Ledigos 5, Enterradillos de los Templarios 1 y, por ejemplo, ya cuando llegamos al final de la ruta, en San Nicolás del Real Camino nos encontramos que ya no había absolutamente ninguno. Como podéis ver, según vamos avanzando, cada vez nos vamos encontrando menos palomares. Y bueno, pues la manera de trabajar fue bastante similar a como habíamos trabajado anteriormente. En el caso de Boadilla del Camino, bueno, pues cuando trabajamos con el mapa, cuando trabajamos con la foto aérea, lo que hacemos es marcar el Camino de Santiago, ¿vale? De nuevo numeramos todos los ejemplares que encontramos. Y bueno, en Boadilla, en este caso, encontramos un conjunto de palomares muy homogéneo. Están agrupados en la zona noreste del pueblo, muy próximos al Camino de Santiago. Sobre la mayoría se han realizado intervenciones para su conservación y en algunos casos nos encontramos, por ejemplo, inversiones de la cubierta o construcción de cuerpos adosados. ¿Vale?
El siguiente pueblo de nuestra ruta del Camino de Santiago es Fromista. En Fromista nos encontramos un conjunto de palomares muy numeroso, se distribuyen en diferentes subconjuntos y los más importantes al norte, otro próximo al Canal de Castilla, que en este caso es determinante, y varios en el interior de la trama urbana. Por ejemplo, a veces nos encontrábamos este tipo de situaciones. No siempre los palomares normalmente son de propiedad privada, entonces, bueno, en ocasiones están dentro de recintos cerrados a los que pues, no teníamos acceso. ¿Vale? Bueno, en Fromista aquí veis, por ejemplo, cómo marcamos la línea en el mapa del Camino de Santiago, ¿vale? Y los diferentes palomares y la relación con él. Y en este caso establecimos unas líneas sobre la relación de los palomares y la distancia con el Camino de Santiago. A diferencia del trabajo anterior, aquí podemos ver un trabajo ya de levantamiento individual. Trabajamos un poco sobre los palomares, hicimos una memoria y bueno, trabajamos las plantas que están reflejadas en el plano y los diferentes alzados. ¿Vale? La siguiente parada de nuestra ruta del Camino de Santiago es Población de Campos. En Población de Campos hay un conjunto de palomares que están ubicados en su mayoría en dos subconjuntos en torno al núcleo urbano. Al noroeste y al suroeste respectivamente, atravesados por el Camino de Santiago, que le estamos viendo aquí en esta línea amarilla, que la tenemos también aquí marcada, a su paso por la localidad. Varios de ellos han sido absorbidos por la trama urbana y se ubican dentro de manzanas y el resto, como podemos ver, permanecen en parcelas agrarias. El siguiente pueblo, la siguiente parada es Revenga de Campos. Allí encontramos 9 palomares, su mayoría insertados dentro de la trama urbana y ubicadas en patios de parcela, tras un cerramiento perimetral de tapia, ¿vale? Como podéis ver en alguna de estas imágenes, con lo cual no son accesibles. Nuestra siguiente parada es Villarmentero de Campos. Aquí hay 2 únicos palomares. Bueno, aquí os mostramos, por ejemplo, uno de los paneles del trabajo que podéis ver en esa exposición, ¿vale? Como, bueno, pues se trabaja con un mapa en el que se muestra la ubicación del pueblo dentro de la provincia, el resumen del pueblo, la relación con las localidades cercanas, esa foto aérea, el marcar el Camino de Santiago, la relación de los palomares con el Camino de Santiago. Y bueno, en este caso, como os comentaba antes, se hizo también una memoria en la que se volcó todo este trabajo. Nuestra siguiente parada es Villalcázar de Sirga. Villalcázar de Sirga documentamos 4 palomares. Sí, 4 palomares. 2 de ellos están insertados dentro de la trama urbana y los otros 2 ubicados al borde del núcleo. Por ejemplo, en este caso, el número 4 ha pasado por labores de rehabilitación y ahora mismo tiene un uso museístico y bueno, está dentro de un lugar de hostelería. O sea que, como podemos ver, hay veces que también nos encontramos que los palomares tienen un uso diferente al que fueron concebidos. ¿Vale? Nuestra siguiente parada es Quintanilla de la Cueza. En Quintanilla de la Cueza podemos ver un conjunto de palomares que está ubicado en torno al Camino de Santiago. 2 de ellos han sido absorbidos por la trama urbana y se ubican dentro de manzanas. Y el resto pues, permanecen en parcelas agrarias. ¿Vale? El penúltimo pueblo de nuestra ruta es Ledigos. En Ledigos, bueno, cuenta actualmente con 5 palomares, que son los que vemos aquí reflejados en las fichas. 4 de ellos están en la zona sur, integrados dentro del casco urbano y delimitados por tapia, ¿vale? Como podemos ver aquí. Todos ellos están en las inmediaciones directas del Camino de Santiago, ¿vale? Dentro del ámbito de protección.
Y finalmente nuestra última parada es Terradillos de los Templarios, donde en su momento existieron muchos palomares, pero actualmente solo queda uno, que es este que vemos aquí. Y bueno, aquí como podéis ver, esta parcela está totalmente integrada dentro del Camino de Santiago, ¿vale? Aquí vemos un par de peregrinos. Y aquí tenemos un poco ese desarrollo de todos los alzados y la planta del palomar. Y bueno, finalmente y para concluir, pues un poco lo que os ha enseñado Pilar, la página actual en la que se muestra este último trabajo, palomaresdepalencia.es, donde está el trabajo podéis ver la ruta este y la ruta oeste, por si os apetece recorrerla, y en redes sociales, en Facebook, en Palomares de Palencia. ¿Vale? Muchas gracias.